Hola amigos, bienvenidos a un programa más de El Tiempo Deportivo, porque el deporte merece un tiempo. Hoy nos encontramos en la 11ª emisión del Tiempo Deportivo. Hoy nos encontramos con Gustavo Ávila. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo has estado? Hola amigos del Tiempo Deportivo, es un gusto saludarles. Buenas tardes, José. Ahí sí que estamos en el programa número 11 del Tiempo Deportivo, porque el deporte merece un tiempo. Así es, Gustavo, en este programa les llevaremos toda la historia del tenis, hasta los torneos que se disputan en este deporte y toda la información de los 4 grandes slams. Si hablamos del origen del tenis, tenemos un antecedente muy remoto de que este juego se practicaba ya en Persia y en Egipto en los siglos 6 a.C., pero eso sí, con la salvedad de que este se jugaba con la mano. Los griegos y también los romanos se aficionaron a este juego y lo expandieron por todos los países del mar Mediterráneo. Donde también algunos historiadores autorizados aseguran que los árabes en tiempos de Carlomagno de España, que existe la documentación en el año de 1300 alusivo a un juego semejante el de la Boudé. Parece que el rey Luis V de Francia murió en un enfrentamiento tras un partido de tenis en el año de 1316. Donde a Carlos I de España le entusiasmaba un juego de pelota muy parecido al tenis, practicando también en la corte inglesa y francesa. También hay un grabado que data del año de 1641 donde muestra al rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia de niño, jugando y disfrutando de ese entrenamiento de las clases altas en un campo de tenis. Y cabe resaltar que en el siglo XVI fue el siglo de oro del tenis, ya que en Francia Francisco I construyó en el Palacio del Louvre una corte o patio para que su hijo Enrique II, uno de los mejores tenistas de su tiempo, se entrenara. A raíz de esto, Carlos IX, a mediados del siglo XVI, no solo era un buen tenista, sino que concedió una real sede a una corporación del tenis profesional. En el año de 1596 había unos 250 lugares en París donde se jugaba al tenis. Tanto era la afición que hasta los viajeros ingleses de la época escriben: parece que existe más afición al juego del tenis que la cerveza. Luis XIV es un entusiasta y también su hijo. De hecho, los aposentos para el juego de tenis en Versalles fueron escenarios el 20 de junio de 1789 de los inicios de la Revolución Francesa. Numerosos grabados en cobre en los siglos a euro reflejaban el juego de tenis con su rey y su raqueta. Parece que el tenis actual es una evolución del que se practica en París, en vísperas de la Revolución, en el tenis royal o jeu de Panumé, cuyos jugadores en vez de raqueta o pala utilizaban la palma de la mano. Dice también que el militar inglés Walter Clark Wilfred es considerado el inventor del tenis. Dio este lugar en el año de 1873 con el nombre del griego Shranky. Lo patentó, lo comercializó y lo puso de moda en la sociedad de su tiempo, aunque la gente comenzó a llamarlo tenis sobre hierro. Cabe resaltar también que este personaje se inspiró y se hizo eco de un juego popular indio llamado Podma, juego de pelota sobre hierba parecido al tenis. Cabe resaltar también que este personaje se inspiró y se hizo eco de un juego popular indio llamado Podma, juego de pelota sobre hierba parecido al tenis. El tenis de campo o tenis moderno, tal y como se le conoce actualmente, se menciona en la revista inglesa Sport Magazine de septiembre de 1793. De hecho, se considera que fue en Inglaterra donde nació el tenis de manera oficial y donde se elaboraron las primeras reglas del tenis aún vigentes. Y con el transcurso de los años el tenis fue evolucionando y fue en el año de 1875 donde se creó la primera asociación tenística, el Leaming Club, y en 1878 nacieron los primeros torneos en Wimbledon bajo los espacios de England Croquet and Lawn Tennis Club, es decir, tenis sobre hierba. Después nacería el tenis sobre tierra batida o polvo de ladrillo en Roland Garros, trofeo internacional de 1925, y modalidades sobre la pista materializadas especiales y tenistas muy rápidos con proporción en los materiales sintéticos utilizados.
El campeonato internacional masculino de la Copa Davis es tal vez de los más importantes trofeos en el caso nacido de la rivalidad deportiva entre Estados Unidos y Gran Bretaña. La ciudad de Boston fue el escenario inicial en agosto de 1900. El nombre se debe a uno de los tenistas del equipo estadounidense que donó el trofeo. Este deporte se desarrolla en los Juegos Olímpicos desde 1896 a 1924 para reaparecer en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. También se destaca en los torneos que se disputan en el tenis, los Grandes Slam, los World Tour Finals, los Master 1000, los World Tour 500, los World Tour 250, los por equipos y el Jazz Generation ATP. Pero para destacarnos los 4 torneos más importantes, que son los Grandes Slam, es el Abierto de Australia, el Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Ahora vamos a hablarles un poco acerca del torneo que abre el Grand Slam, y este es el Abierto de Australia. Este campeonato se empezó a llamar Campeonato Australasia en el año de 1905, hasta que cambió de nombre en 1927 a Campeonato de Australia, y este nuevamente vuelve a cambiarse de nombre hasta el año de 1968 como Abierto de Australia, como se le conoce hasta la fecha. Cabe destacar que este torneo se disputa en un terreno duro y también ha sido suspendido por la Primera y Segunda Guerra Mundial. El actual campeón de este campeonato del presente año es Novak Djokovic, y en la rama femenina Sofía Kenin. Y cabe destacar también que Novak Djokovic es el máximo ganador de este torneo con 8 títulos, y en la rama femenina Margaret Smith con 11. Ahora nuestro amigo Gustavo Ávila nos ampliará lo que sucede en el Roland Garros. Efectivamente, José. Bien, pues ya lo mencionabas, como los distintos torneos que fueron cancelados, y también uno de los torneos que aún está por disputarse es el Roland Garros, José. Bien, pues vamos a platicar un poquito sobre este torneo que es muy emblemático en Francia. Este es un torneo francés que se desarrolla en una superficie de arcilla, o también conocida como polvo de ladrillo. Bien, pues este torneo nace en el año 1890 en dicho país, y también este torneo, como lo mencionabas, ha sufrido suspensiones. En el caso de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial se suspendió el Roland Garros. Han sido pues las únicas fechas en las que se ha suspendido. Esto fue la última vez que se suspendió, pues vamos hacia la Segunda Guerra Mundial hace 75 años, José. Bien, pues viendo hacia el pasado, pues sí, ha transcurrido mucho en lo que el deporte pues ha tenido varios parones, pero esta vez sí es por una emergencia, por lo que conocemos como la pandemia de COVID-19, José. Bien, pues este torneo es un tributo a un aviador que viajó a Francia a estudiar. Y también pues él fue un héroe en la Primera Guerra Mundial, por lo que él pues desarrolló un equipo de avionismo para combatir esta guerra en Francia. Entonces él fue un personaje destacado en esa guerra, y por ello pues se le denominó Roland Garros a dicho torneo francés, José. Bien, ahora vamos a profundizar más sobre este personaje. Esta persona nace en 1880 en que su fue el manejar aviones. Entonces, en donde él ganó la primera carrera de aviones en 1911 en Roma, que se desarrolló entre Roma y París, ¿verdad? En ese tipo de países se desarrolló esta carrera, pues ganó este tipo de competencias manejando aviones. Y también fue el primer piloto en cruzar el mar Mediterráneo en avión en 8 horas. Entonces sabemos de que él dejó muchos aportes hacia Francia en lo que fue aviones, y también pues en lo que fue un momento en el que se encontraba dicho país en crisis. Él no tenía nada que ver con el deporte, sino que se incursionó en otro tipo de áreas, José, pero al igual pues esto se ha dado en otro tipo de historias deportivas en donde no están relacionadas al deporte, pero
por otra arista han hecho méritos y han dejado pues, semilla, han dejado mejor al país al que llegaron o donde nacieron, José. Seguidamente este personaje fue voluntario del servicio de avión francesa, donde no le pagaban nada, sino que él participó como pues, una persona colaboradora para mejorar este sistema de aviones. Y también él fallece en un combate en la Primera Guerra Mundial, José, y por ello la Federación Francesa de Tenis decidió colocarle el nombre de Roland Garros a dicho torneo en homenaje a este personaje muy destacado. Seguidamente, el Roland Garros, como todos sabemos, se desarrolla en una pista seca en donde las condiciones climáticas son muy calurosas, es una pista dura. Bien, esta pista consiste en una tonelada, 1.5 toneladas de material de tanto piedras, también tierra, ¿verdad? Donde se distribuye todo, ¿verdad? Para este tipo de pistas. Seguidamente, pues esta pista consiste en 5 capas, José, entre ellas piedra caliza, piedra volcánica, gravilla y piedras. Como ya nos mencionaba, arcilla. Entonces es esa parte roja, esa parte pues oscura, que es la primera, ¿verdad?, que se coloca este tipo de pistas, en donde pues como mencionábamos, a los atletas se les hace muy complicado este tipo de canchas para poder disputar los encuentros, y esa es la emoción que se desarrolla en este Roland Garros en Francia, por la euforia de jugar en este tipo de condiciones, en este tipo de canchas de arcilla, en donde pues, es un juego más lento y estratégico que desarrolla el tenista José. Bien, pues para finalizar, ¿cuándo se desarrollará el torneo de Roland Garros en estas instancias, en esta crisis mundial que nos encontramos por la pandemia COVID-19, José? Bien, pues según el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, se confirma de que el Roland Garros se disputará a finales de septiembre, José. Esto si la pandemia lo permite, e incluso este personaje indicó de que posiblemente se podría desarrollar con un público escaso para poder pues preservar este torneo y también pues obtener ganancias económicas, porque otros torneos han sido cancelados y en donde pues se han visto perjudicados tanto organizadores y otro tipo de personajes que participan en este torneo. Entonces sí son las medidas que está tomando pues el presidente de dicha federación, donde ha indicado que también está al tanto de lo que el gobierno francés diga, ¿verdad?, en esas instancias, ya que como aquí en Guatemala tenemos un estado de calamidad, allá también hay un estado de prevención, un estado en donde pues deben de respetar las medidas de higiene, de seguridad, de distanciamiento, y en donde pues se espera, ¿verdad?, porque ellos están sujetos a lo que diga el gobierno para poder desarrollar este torneo en Francia. Bien, y pues uno de los personajes que ha ganado 12 veces el Roland Garros es el español Rafael Nadal, en donde él ha obtenido pues un mayor éxito en este tipo de torneos, en donde él se dio a conocer allá por el año de 2005, José, ganando uno de sus primeros Roland Garros, y en donde él se dio a conocer y también pues se puso en aprietos a Roger Federer, un personaje emblemático en lo que es el tenis. Y bien, pues Rafael Nadal espera que este torneo se desarrolle en septiembre, José, porque si la gente él indica que no es lo mismo pues competir en un torneo de tenis en donde no hay, pues se había privado, como ya sabes, incluso hasta algunos recogebolas, a algunos árbitros. Entonces en esta ocasión pues él espera que sea todo este equipo, ¿verdad?, para que se pueda desarrollar un excelente Roland Garros y que pues vuelva el tenis, ¿verdad?, en este país, aunque con las medidas que el gobierno pues indica antes. Para agregar un poquito más de lo que está sucediendo en el Roland Garros, cabe destacar que en la rama femenina también Ashley Barty es la reciente campeona en el 2019, debido a que este año todavía no se ha disputado, y cabe destacar que también Rafael Nadal es el actual campeón, y
La máxima ganadora en la rama femenina es Chris Evert con 7 títulos. Ahora hablando de uno de los torneos más longevos en el tenis mundial, que es Wimbledon, que tiene una particularidad con respecto a los demás torneos, y es que a diferencia de los demás, es que la vestimenta es únicamente y exclusivamente de color blanco, a diferencia de los otros torneos que pueden jugar del color que quieran, obviamente respetando las normativas. Esa es la peculiaridad que tiene este torneo. Y también cabe destacar que este torneo se disputa en Reino Unido desde 1877, torneo que se disputa en junio y julio. Solo ha sido suspendido por la Primera y Segunda Guerra Mundial y sería suspendido por tercera vez ocasión, no por algo tradicional como es Primera y Segunda Guerra Mundial, pero por algo de fuerza mayor, por la pandemia que se está viviendo hoy en día, y es uno de los únicos de los 4 slams que se disputa en cancelarse. También cabe destacar que es el único torneo que se disputa en césped, y también para tocar los campeones que han sido en este torneo es Novak Djokovic, que es el reciente campeón en el año 2019, y en la rama femenina Simone Halep. Cabe también destacar que el máximo ganador de este torneo es Roger Federer con 8 títulos, y en la rama femenina es Martina Navratilova con 9 títulos. José, bien, pues como lo mencionamos, este torneo, como lo es el Wimbledon, un torneo pues que es muy anhelado por el país de Inglaterra, y también pues los aficionados al tenis, que les gusta ver el tenis en césped, José, ver pues este tipo de torneos da gusto, pero esta vez por la pandemia del COVID-19 no se va a poder desarrollar, sino que se va a desarrollar hasta el próximo año. Y bien, pues ya hay algunas fechas para el Wimbledon, teniendo en cuenta de que la pandemia pues se logre desarrollar ese tipo de torneos, ¿verdad? Entonces se va a pasar del 28 de junio al 11 de junio de 2021, José, para poder disputar este torneo. Muy bien, pues Wimbledon es un torneo que permite las condiciones climáticas. Que voy con esto. Hablamos del Roland Garros, es un torneo en el que se hace en una superficie pues sabemos que es de arena, de tierra volcánica, pero las condiciones climáticas se hacen en países donde hay más calor, más humedad. Entonces el Wimbledon se hace en donde hay más, donde las precipitaciones pues lo permiten, donde haya más humedad, donde haya pues más jardinización, se podría decir, como lo es en Inglaterra, donde hay un poco más de precipitación lluvial para poder desarrollar en esta fecha el torneo, como lo es el Wimbledon, un torneo que es uno de los más añejos en el tenis mundial, José. También, como lo mencionaba, Roger Federer tiene 8 títulos de Wimbledon, siendo pues uno de los que obtiene más este tipo de títulos. Así es, y para ir finalizando los torneos de Grand Slam, cerramos con el US Open. Cabe resaltar que este torneo se ha disputado en 4 diferentes tipos de escenarios. Este torneo se disputa desde 1891 en Nueva York. Se ha jugado en hierba desde 1881 hasta 1974. Se ha jugado también en tierra batida desde 1875 a 1977, y hoy que se juega en tierra dura desde 1978 hasta la fecha. Son 3 los escenarios. Y este torneo, que normalmente se disputa al 24 al 18 de septiembre, todavía tiene hasta mitad de junio para decidir si van a seguir con estas fechas. Cabe resaltar que este torneo no ha tomado ningún cambio respecto a la fecha debido a la pronunciación que ha tenido este torneo. Y también una de las posibilidades que existen es que este torneo se cambie de sede y no se juegue en Nueva York, sino que se pase a
Indiana Wells, donde también se desarrolla uno de los torneos de tenis, no es Grand Slam, pero se disputa, o también se podría trasladar a Miami. Cabe resaltar que también este deporte, el campeón actual del año pasado es Rafael Nadal, en la rama femenina es Bianca Andreescu, y los máximos ganadores en la rama masculina es Richard Sears, y en la rama femenina Mola Villakes con 8 títulos. Esta es la información del US Open. Ahora, para agregar un poquito de todo, juntando todos los US Open, ¿quién es el tenista más ganador en toda la historia? Cabe destacar que el tenista Roger Federer, juntando el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, Roger Federer suma 20 títulos. De ahí le sigue Rafael Nadal con 19 títulos, de ahí le sigue Novak Djokovic con 17 y el actual atleta retirado Peter Sampras con 14 títulos. En la rama femenina, el máxima ganadora es Serena Williams con 23 títulos, de ahí le sigue Stefan Wright con 22 títulos, de ahí sigue Chris Evert con 18 y Martina Navratilova con 18 títulos. José, efectivamente, pues el tenis es un deporte que exige mucho físico, mucha estrategia, donde pues también depende la mentalidad del tenista, ¿verdad? Para poder desarrollar un buen encuentro. Bien, pues ahorita te puedo comentar de que uno de los partidos que ha sido más disputados y también más vistos ha sido el que desarrolló Rafael Nadal y Roger Federer en el año 2011, José, donde el partido duró 4 horas, entonces acaparó toda la atención y también pues es un deporte que exige mucho. Entonces el tenis es un deporte para analizarlo, ¿verdad? Bastante, y también para disfrutar, ¿verdad? Ahí sí que de un personaje como Roger Federer, que es uno de los más ganadores en el tenis mundial. Así es, Gustavo, cabe resaltar que este tenista, el suizo Roger Federer, es uno de los tenistas con más experiencia de los 3 que están en el top por el momento, entre los otros que lo persiguen, que son Rafael Nadal y también el caso de Novak Djokovic, que son un poquito más jóvenes. Muchas veces se ha comparado a Roger Federer con Peter Sampras, que fue uno de los máximos ganadores en la época antigua, jugador que ya se retiró, donde ya lo rebasó tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic, y también un jugador que donde se esperaba mucha expectativa de él es el inglés Andy Murray, que ya no pudo dar más batalla y se retiró debido a una lesión, ya no pudo seguir jugando. José, como lo mencionabas, sabemos de que Rafael Nadal ha tenido muchas lesiones en su carrera deportiva y sabemos de que la última que él tuvo pues fue muy complicada, ¿verdad? En donde él se presumía que si volvía a las canchas o no. Gracias a Dios pues él volvió de una buena forma, también pues haciendo un buen desempeño como lo fue en el Roland Garros, donde sabemos de que tiene 12 títulos y es un torneo que a él más se le da. Y es la historia de Rafael Nadal es muy motivadora e inspiradora, José, porque sabemos de que su tío pues se fue tenista y él lo fue motivando, le fue enseñando pues todo lo que es sobre el tenis, ¿verdad? Lo fue pues entrenando, él quería que su tío fuera el entrenador, no otra persona, pues él se tuvo mucha confianza y su tío también pues lo entrenó, perseveró, y sabemos de que el atleta español no solo en el deporte pues es alguien pues que destaca, sino también pues en el área empresarial, y también sabemos de que pues, es una persona pues que podría decir filántropa, ¿verdad, José? Hablando un poquito de la rama femenina, cabe destacar que en el caso de ellas ha sido un poquito irregular el torneo para las diferentes jugadoras. La más destacada en los últimos tiempos ha sido Serena Williams, con cantidad de títulos, como ya mencionábamos, tiene 23 títulos en su historial y es una de las mejores tenistas en la historia de la actualidad.
Y cabe destacar que también María Sharapova era la otra atleta perseguidora, pero desde aquel caso positivo que dio por una sustancia que era nueva dentro del deporte y esta vino a perjudicar la carrera de ella, lamentablemente ella ya no pudo lograr lo que venía cosechando en los últimos años. Bien, pues esto es lamentable para el tenis mundial, en el caso pues para esta atleta de que consumió este tipo de sustancias, no le vino nada bien a su carrera porque ya no siguió pues superando, ya no alcanzó a Serena Williams, ya pues, se le fue por varios títulos, y esto pues solo viene a agravar más la situación del tenista, porque ya no va a desarrollarse igual en el tenis y va a pasar pues volver a ese ritmo que tenía esta atleta, José. Así es, lamentablemente hay varios tenistas que por tipo de lesiones no han podido seguir sumando títulos o no han podido continuar en su carrera. Y uno de los tenistas que más me gustaba y que participaba para el continente de América era el argentino Juan Manuel del Potro. No sé si lo viste jugar. Exacto, José, ahí sí que es una excelente intervención la que haces en este momento, porque Juan Manuel del Potro ha sido una persona luchadora. Destaquémoslo con esta frase, José, porque el argentino pasó por un momento de presión, como todo atleta. Cuando tiene lesiones piensa que nunca va a salir de esa situación, de que qué va a hacer si ya no vuelve a las canchas, que tiene que pues cumplir con los torneos en donde él está inscrito, y un montón de cuestiones económicas y también legales. Y Juan Manuel del Potro, pues él tenía un problema, pues podría decir de ansiedad, ¿verdad?, por una lesión que él tenía, pero él logró reponerse a eso y hizo la promesa de volver a las canchas y ganar un título, como lo obtuvo pues recientemente hace unos años. Y él ha sido pues un tenista muy luchador, en donde ha hecho muchos buenos encuentros contra Rafael Nadal, José. Así es, y con esto finalizamos una emisión más del Tiempo Deportivo, porque el deporte merece un tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, Gustavo. Gracias a toda la afición del Tiempo Deportivo, porque el deporte merece un tiempo. Y en el próximo programa del Tiempo Deportivo estaremos entrevistando a la raquetbolista Gaby Martínez.